Es una bendición que ustedes estén hoy acá con nosotros compartiendo esta gran bendición que es adorar a Dios. Una de las cosas extraordinarias y maravillosas que Dios nos puede regalar a nosotros viviendo acá en esta tierra es poder adorarle, es poder servirle. Y que usted esté hoy acá en esta noche, eso es de Dios. Porque usted tenía cosas que hacer quizás, pero dejó de hacerla para venir y adorar y servirle al Señor y compartir con nosotros. Yo quiero compartir unos textos bíblicos con ustedes en esta noche. Quiero que me presten atención un momento, por favor. Y hay una historia que esto sucedió en el pueblo de Egipto, en la ciudad de Egipto, en los tiempos de José, donde el faraón, el rey de ese entonces, de esa nación, ese rey tuvo un sueño. Yo sé que quizás muchos acá saben la historia, la han leído, han visto la película quizá, pero voy a hablar un poco de esto rápidamente. Y este faraón, este rey, tuvo un sueño donde miraba 7 vacas gordas, muy hermosas, pero también vio a 7 vacas flacas, muy flacas, enfermas, y que estas vacas las vacas flacas devoraban a las vacas gordas. Y lo que le extrañaba al faraón el sueño era que las vacas flacas se quedaban igual de flacas aún comiéndose las vacas gordas. Quedaban igualitas, no se saciaban. Y también el faraón volvió a dormir y tuvo otro sueño donde vio a 7 espigas. 7 espigas hermosas, muy hermosas, las 7 espigas, cargadas de buen fruto. Y también miró 7 espigas flacas, marchitas, feas, enfermas, que devoraban a las 7 espigas hermosas. Y el faraón se despertó al siguiente día muy inquieto sobre este sueño y mandó a llamar a todos los sabios de esa nación. Mandó a buscar a los sabios, a los estudiosos, y les contó el sueño. Y dice que no hubo uno que le interpretara el sueño. Y se acordó el copero y le dice: Señor, cuando usted se enojó conmigo una vez y usted me mandó a la cárcel, también se enojó con el panadero aquella vez y nos mandaron a la cárcel a los dos. En la cárcel hay un joven llamado José, que yo tuve un sueño y el panadero también tuvo un sueño esa misma noche. Y le contamos el sueño a este José. Y le dijo: Señor, tal como este hombre nos predijo y nos interpretó el sueño a los dos, así ocurrió. Y dice que el faraón mandó a buscar a José. Y lo sacaron de la cárcel y lo trajeron ante el faraón. Y le dijo: no he hallado un hombre que me pueda interpretar el sueño. Y me dijeron que tú puedes. Y José le dijo: no, Señor.
ni aún yo puedo interpretarlo. Pero Dios, al quien yo sirvo, Él sí lo puede interpretar y me puede dar la interpretación a mí y yo te la puedo dar a ti. Y así ocurrió. José oró a Dios y Dios le dio la revelación. Le dio la revelación a José. Y José fue y se lo contó al faraón. Y le dice: Señor, el sueño que tuviste de las 7 vacas y las 7 espigas es lo mismo. Ambos sueños te están diciendo lo mismo. Las 7 vacas gordas y hermosas son 7 años de abundancia que van a venir sobre la tierra. 7 años de abundancia. Y seguido de esos 7 años de abundancia van a venir 7 años de escasez. Y que los 7 años de escasez van a comerse los 7 años que hubo de abundancia. Y los sueños que tuviste repetidos, que es lo mismo, le dice, eso es que Dios está confirmando de que sí va a ser y que es pronto. Así que debes apresurarte y debes buscar a un hombre sabio en la ciudad y colocarlo para que administre los granos, las bestias, los animales, todos de los 7 años de abundancia, y hagas granero y guardes y puedas administrarlo en los tiempos de escasez de los 7 años que vienen. Y así podrás alimentar al pueblo y podrás salir de esos 7 años que vienen duros y difíciles. Y quedó satisfecho y creyó a la palabra que José le estaba dando de parte de Dios. Y dice que el faraón le habló a su equipo de gobierno y le dijo: ¿dónde encontraremos un hombre sabio si no este hombre, José? Un hombre prudente, sabio, y lo más importante que dice, lleno del Espíritu de Dios. Y el faraón le entregó a José esa misión y le dijo: encárgate de toda la nación, de todo el país, y haz como has dicho, y encárgate. Y le entregó el anillo. Después de Egipto, después del rey, estaba José en el mando. Nadie podía mandar a José, sino solamente el rey. Era el único que estaba por encima de José. El tema de esta noche se llama la bendición de la tierra. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Diga conmigo, yo soy tierra que bendice. Aplauda al Señor. La bendición de la tierra. Yo voy a leer acá en Génesis capítulo 41. Génesis 41, versículo 29 hasta el 31. Presta atención. Dice: los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Escuche bien. Esos 7 años iban a ser de prosperidad en toda la tierra de Egipto. Que la tierra iba a producir el 100 por 1. Que el ganado se iba a multiplicar sin ninguna pérdida.
de que las aves, todo lo que criaban, se iba a multiplicar y multiplicar de gran manera, que podían almacenar todo. De hecho, el faraón mandó a construir, José mandó a construir graneros, lo modificaron, los graneros que tenían lo hicieron más grande y los que no tenían lo construyeron y empezaron a almacenar, porque fueron 7 años que la tierra empezó a producir, donde la tierra comenzó a bendecir aquella tierra de Egipto de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, porque el Espíritu de Dios se movía en aquel momento, en aquellos 7 años. La palabra de Dios se movía en aquellos 7 años. Se movía la palabra de Dios en los campos, en las aves que criaban, en el ganado que estaban criando, y se producían. Y hubo una gran bendición en aquella tierra. Diga conmigo: yo soy tierra que bendice. Aplaude al Rey en esta noche. Tú eres tierra que bendices. El verso 30 dice, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad en Egipto. ¡Wow! El hambre destruirá la tierra. 7 años que iban a venir de desolación tan terrible, que se iban a olvidar de los 7 años de abundancia. El hambre destruirá la tierra. El verso 31 dice: la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Es cuestión de imaginarse lo terrible que fueron esos 7 años de escasez, de desolación, de hambruna, que no se daba pero nada, ni que le lanzaran agua, no se daba, porque el sol era tan fuerte en aquel momento, el viento era tan caliente que quemaba lo que sembraban. No había manera de sostener la agricultura, no había manera de mantener el ganado, porque la vegetación no crecía y no tenían que comer los animales y morían unos tras otros. Diga conmigo: yo soy tierra que bendice. Voy a leer acá. Wow. Vamos a buscar Génesis capítulo 1. Y voy a leer el versículo 11 y versículo 12. Y tal como José predijo, conforme Dios le habló, así ocurrió en Egipto. Y Egipto, aquel entonces, aquella nación, aquellas personas salieron ilesas porque hicieron conforme a la palabra de Dios. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Si esta nación de Egipto no hubiese hecho conforme a la palabra de Dios, ¿qué hubiese sucedido en aquel momento entonces con aquella nación? La hambruna acaba con aquella nación.
Por eso es que es tan importante hacer conforme a la palabra que Dios ha establecido. Amén. Génesis capítulo 1, verso 1. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, ahora me voy a ir al versículo 11. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice, después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de planta con semilla y árboles que den frutos con semillas. Fíjese lo que Dios está hablando. Y Dios declara una palabra y dice que la tierra produzca hierba. ¿Y sabe qué hizo la tierra? Obedeció a la palabra de Dios. Y empezó la tierra a brotar hierba. Y dijo, y que la tierra dé semilla de árboles de cada especie. Y empezaron a salir árboles de todas las especies. Y daban semilla. Y esas semillas se reproducían cuando caían en la tierra. Y volvía la tierra a producir. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Será que esa palabra que Dios dio en el principio, todavía la tierra la ejecuta? Claro que sí. Usted jala el patio de su casa, ¿verdad, Gilbert? Y ahorita con las lluvias los días tiene que volverlo a limpiar. Porque la hierba vuelve, la tierra vuelve a producir. La tierra obedece a la palabra de Dios. Desde el principio Dios declaró esta palabra en la tierra y la tierra hasta hoy obedece esa palabra. Porque la bendición de la tierra fluye a través de la palabra de Dios. La bendición de la tierra fluye a través de la palabra de Dios. Si Dios no le hubiese declarado esa palabra a la tierra no hubiese producido hierba. Se queda estéril. Si Dios no le hubiese dado la orden a la tierra para que produciera árboles de cada semilla, la tierra no lo hubiese hecho. Pero la tierra obedece a la palabra de Dios. Y el versículo 12 dice, la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y escuche, quiero que preste atención a esto. Y Dios vio que era. Y vio Dios que era. Lo voy a repetir otra vez. Y vio Dios que era. ¿Sabe lo que está queriendo decir esa palabra? Y Dios vio que era bueno. ¿Sabe lo que quiere decir? Se lo voy a decir. Y se complació Dios. Y se complació Dios. Y vio Dios que era bueno. Eso quiere decir se complació Dios. ¿En qué se complació Dios? ¿Ah? ¿En qué se complació Dios? ¿Ah? En que la tierra obedeció a su palabra. Aplaude esta noche al Rey. De eso se complació Dios, de que miró que la tierra obedecía la palabra
Aleluya. Se complació Dios, se alegró Dios, se contempló Dios en que la tierra obedecía la palabra del Creador. No te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu, hermano Miguel. Y yo quiero que ustedes aprendan esto, que el Señor les enseña hoy a través de mí como vaso. Dios se complace, Dios se alegra en cuando su creación obedece a su palabra. Voy a leer el verso 24 del mismo verso capítulo 1. Entonces Dios dijo, escuche, ¿qué fue lo que dijo Dios? Que la tierra produzca toda clase de animales. Wow. Voy a volverlo a repetir. Entonces Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Que la tierra produzca toda clase de ¿qué? De animales. De animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corren por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que Dios dijo. Lo que Dios declaró aquí a la tierra y le dio una palabra a la tierra, y de la tierra se formaron animales del polvo allí. De animales salvajes, y eso fue lo que sucedió. El verso 25 dice, Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir cría de la misma especie. Y Dios vio que era, nuevamente Dios se complació en ver que la creación estaba obedeciendo tal como Dios dio la palabra. Así como el pueblo de Egipto, que obedeció a la palabra de Dios a través de José, conforme Dios habló, ellos ejecutaron y salieron ilesos de los 7 años. ¿Usted sabe qué hizo Dios en ese momento? Y se complació Dios. Y vio Dios que era bueno lo que hicieron. ¿En qué? En obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que papá quiere. Ya vamos para allá. Diga conmigo, yo soy tierra que bendice. Ahora vamos a ir más allá. Diga conmigo. Oiga, mire para acá. Y ustedes que están allí en casa viéndonos, también dígalo en esta noche. Diga conmigo. Yo soy tierra que complace al Creador. Aplaude al Rey. Aleluya. Yo soy tierra que complace al Creador. Tierra que alegra el corazón de Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 7. El versículo 7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre. ¿A quién formó?
Escuche bien. Del polvo de la tierra. Las otras creaciones se hicieron a través que Dios daba una palabra. Pero escuche bien. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, lo que es usted hoy en día. Eso es lo que usted es hoy en día, un ser viviente, pero que Dios en el principio creó al hombre del polvo de la tierra. Lo que quiere decir que tú como creación, como tierra que bendice, tienes que oír la voz de ¿quién? La voz de tu creador. Y no solamente oírla, sino obedecerla. Porque eso complace, alegra el corazón de Dios. Voy a seguir más adelante. En el versículo 28 del mismo capítulo 2, vamos a leerlo acá. Perdón. Es el capítulo 1. Capítulo 1, verso 28. Capítulo 1, verso 28 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice, luego Dios los bendijo. Luego Dios, aquí está hablando Dios del hombre y de la mujer, cuando después que los creó, que los formó del polvo de la tierra, luego de que lo haya formado y que le dio aliento de vida, que sopló en la nariz del hombre y se hizo un ser viviente, como lo acabamos de leer ahorita, entonces luego Dios los bendijo. Entonces tú eres tierra ¿qué? Tierra bendecida, porque Dios tomó del polvo de la tierra y te formó. Y luego Dios que sopló aliento, y digo, luego Dios lo bendijo. Óyeme bien. Tú estás aquí en esta tierra. Es para bendecir. Y para ser bendecido. Porque cuando, wow, hay algo maravilloso. Tú estás acá en la tierra. Porque Dios te formó. Y Dios te bendijo. Para que camines con la frente en alto. Como un ser creado por el Creador. Una persona que es bendecido. Una persona que bendice al Creador. Pero para bendecir al Creador tenemos que ¿qué? Oírle para obedecerle. Y eso complace al corazón de Dios. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Eso fue en el principio, Adán y Eva, dos personas. ¿Y cuánto sabemos ahorita? Acá en la tierra, en el país, en las naciones. La palabra de Dios se cumple. Porque las mujeres siguen y los hombres ejecutando la palabra de Dios. Y con eso fue una de las bendiciones que Dios declaró. Dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra
No solamente eso, sino que dice, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, reinen sobre las aves de los cielos y reinen sobre todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado toda planta. ¿Qué pasó aquí, Josué? Sí. Ok. Tenemos el repuesto. El versículo 29 dice, entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tienen vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. No hay nada que Dios haya creado que no fue bueno. Todo fue bueno. Sino que en el camino las cosas se empezaron a torcer. Por culpa de un adversario y de un hombre que dejó de oír la voz de Dios. Aplauda al Señor en esta noche. Vamos a buscar allí Mateo, capítulo 3, verso 16 y el verso 17. Dice la palabra, después del bautismo, ¿el bautismo de quién? Voy a hablar acá de nuestro Señor Jesucristo, que escuchó que Juan estaba bautizando en el río de Jordán y Jesús fue ante Juan para ser bautizado. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y escuche esto, viene lo más importante de esto. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y una voz del cielo, los cielos se abrieron y salió una voz y todos los que estaban allí en el río Jordán, en la orilla, pudieron escuchar aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me contenta, quien me alegra el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús obedecía cada palabra del Padre, tal como el Padre le dijo que viniera a la tierra, hiciera tal como Dios le dijo, así el Hijo cumplió cada palabra. Aplaude al Rey en esta noche. Yo quiero que los adoradores pasen un momentico acá.
quiero decirte que la creación de Dios alegra el corazón de Él cuando le obedecemos. Y Dios quiere que le obedezcas. No como tú pienses. No es a tu manera, no es a mi manera. Esa es la manera de Dios. ¿Y cómo es la manera de Dios, pastor? Es fácil. No es lo que yo te digo. No es lo que te dice el apóstol. No es lo que te dice cualquier creyente. Es lo que te dice papás en la escritura, en la palabra. Esto es la palabra de Dios. Yo hoy le comentaba a Lisita y le decía, mami, cuando tú te sientes, lees la palabra y tú tienes que estar segura de que estás hablando con Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo estoy hablando con papá en ese momento y me desconecto del mundo y me pongo por allá en una hamaca, sea en la madrugada o sea tarde de la noche, pero me desconecto y comienzo a leer cada palabra y empiezo a conversar con papá allí. Él comienza a hablarme y a decirme tantas cosas para ver qué es lo que debo obedecer, qué es lo que debo hacer y lo que no tengo que hacer. Está aquí. Oye, está aquí. No es como tú piensas, no es a tu manera, es la manera de papá, es la manera de tu creador. Vamos a adorar esa que estaban ustedes cantando. Sí. Porque Dios quiere que tú te conviertas en una tierra que bendice el 100%.